seguir la jornada con Víctor Manuel Grajera Salcero, director de operaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres. Actualmente forma parte del Comité de Inversores de Cáceres, Investor Hub, que es la primera red de Business Angel de Extremadura. Desde el Centro de Alto Rendimiento de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Cáceres, de apoyo a los fundadores de startup, validando sus propuestas y modelos de negocio. Muchas gracias. Gracias, Libri. Si quieres estar aquí, porque ahí la mejor te va a molestar el proyecto. Entonces, que era el director Belén, por curiosidad, lo que fallaba del color rosa. Sí. Ya sabes que es la bombilla, ¿eh? Tienes que pedir un presupuesto para mantenimiento para que te manden una bombilla nueva. Que hay que cambiarlo. Bueno, pues muchas gracias, Belén, muchas gracias, Carmen, muchas gracias al director general de Gestión Forestal, a Ricardo Romero, por invitar a la Cámara de Comercio de Cáceres a participar en esta jornada, que para mí está siendo muy productiva, porque el escuchar a un sector tan importante como tenemos aquí en Extremadura desde la Cámara de Comercio, y nosotros que llevamos mucho tiempo trabajando sobre todo con el sector empresarial del corcho, sobre todo ayudándolo un poco en su internacionalización, como ahora veremos en algunos de los datos, y conocer un poco cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, su problemática, pues para nosotros pues es oro molido, es decir, poder adaptar nuestros planes de actuación a los requerimientos y las necesidades que puede tener el sector, ¿no? El intervenir de los últimos, pues al final, pues muchas de las reflexiones que se han ido tratando a lo largo de la mañana, pues ya están dichas. Sobre todo, Javier, me has pisado pues varias slides que tengo de la presentación, que reforzaré con algunos de los datos, e incluso también pues la intervención inaugural del director general, que aludía pues a esa falta de mano de obra, ¿no? Como veremos en algunas de las presentaciones. La primera parte la tenía un poco como lo que es la contextualización de mi intervención, donde hablaba un poco sobre la identidad, la cultura, la biodiversidad, la economía en zonas rurales, como Valencia, Alcántara, San Vicente, como esos polos, como esos municipios tractores del sector del corcho a nivel regional, que me voy a ir saltando por ir generando algo más de tiempo en las reflexiones generales, ¿no? Bien, hablamos un poco de la identidad local. Sabéis, lo mencionaba al cierre de su exposición. La gente se reconoce en su paisaje, en su oficio, historia ligada al corcho desde términos muy ancestrales, ¿no? El descorche como una tradición y un saber ancestral y fiestas locales. Tengamos presente de que ese descorche es que hay que hacerlo cada 8 o 9 años. Al final el corcho hay que sacarlo, es decir, no se puede quedar ahí, y eso es un dato que tenemos que conocer, y como veremos en alguna de las slides más a posteriori, tenemos un gran problema sobre todo con la falta de mano de obra y sobre todo con la edad la edad media del trabajador que ahora mismo está en el sector, que ha pasado de los 48 años hace 7-8 años a una edad media ahora mismo del trabajador que está en la saca, en el descorche, de 55 años. Esto nos puede generar un cierto colapso en unos años si no somos capaces de renovar esa mano de obra, ¿no? En cuanto a lo que es la biodiversidad, el alcornocal es un ecosistema de alto valor ambiental. Leí esta mañana antes de venir que el alcornoque es una de las especies arbóreas con mayor absorción de CO2. En primer lugar tenemos el pino piñonero, que es una de las especies más importantes en cuanto a lo que es la absorción, que casi duplica al alcornoque, pero al alcornoque no nos debemos olvidar que es de la tercera o cuarta especie arbórea con mayor capacidad de absorción de CO2. Y es el protocolo de Kioto, donde nos están exigiendo pues, que haya un equilibrio y una compensación entre las toneladas de CO2 que emitimos. Bueno, pues esto puede ser un mercado interesante, sobre todo los créditos al carbono. Puede de alguna manera pues, ayudar al sector empresarial a ver en el alcornoque, en la reforestación, en la repoblación de territorio y de pasajes con el alcornoque en detrimento de otras variedades arbóreas. Allí, por ejemplo, en la provincia de Cáceres tenemos en la zona norte de la provincia, tanto en Sierra de Gata como en las Urdes,
con los incendios pues, se decidió reforestar con especies arbóreas quizás más intrusivas, más invasivas, como puede ser el pino, y nos olvidamos un poco del alcornoque, ¿no? Cuando realmente es uno de los árboles autóctonos que tenemos en nuestro territorio. Pues pensemos también en eso, que puede ser una fuente generadora de riqueza en cuanto al mercado de los créditos del carbono, ¿no? En cuanto a la economía, pues va a mantener evidentemente pues, miles de empleos y es palanca de desarrollo rural. Aquí hemos tenido dos intervenciones anteriores porque me han gustado muchísimo de Ecoinnova con su biomortero o Core Experience relacionado con el sector del turismo, es decir, como experiencias empresariales no propiamente dichas que se dedican a la transformación, sino que poniendo como base lo que es la innovación del sector del corcho, pues son capaces de alguna manera pues, de sacar proyectos empresariales con unas oportunidades comerciales bastante interesantes, ¿no? Bueno, la radiografía del sector corchero de unos años para acá, en el año 2013 pues hablábamos que Extremadura podía tener en torno a unos 20-22.000 toneladas año. Eso suponía el 25% del total del mercado del corcho a nivel nacional, que es una cifra tremendamente importante, ¿no? Y sobre todo, fíjense también un poco en el número de empresas que había en San Vicente de Alcántara, que aglutinaba casi el 80% de la industria extremeña. En Valencia de Alcántara pues también había más talleres más familiares, pero la radiografía pues ha tenido un cambio muy brusco con respecto pues, a los últimos años, concretamente el año 2024, sobre todo en la reducción del tamaño empresarial, ¿no? Pasamos en San Vicente de 66 a 43 empresas y en Valencia de Alcántara se han reducido a la mitad los talleres familiares. Pero, sin embargo, se mantiene, como vemos en la diapositiva, la producción incluso se eleva y se incrementa ligeramente, que pasamos de un 25 a un 27% cuando lo de la producción, porque dijéramos el alcornocal está ahí. Es decir, y es una de las cosas, uno de los árboles o de las especies arbóreas mucho más longevas que podemos tener. Y el valor económico del mercado pues, está en torno a unos 150-170 millones de años. Mucho de ello, como mencionaba Javier en su presentación, va destinado a Portugal. Va destinado a Portugal en primera transformación, lo que son las planchas sacadas del árbol, pero sin ninguna otra transformación. Aquí podemos decir de que la región de Extremadura pues, está exportando del orden de unos 205 millones de euros al año. Ese valor económico es del mercado doméstico, donde muchas veces, pero dijéramos el importe o el valor económico de la exportación a nivel regional son 205 millones y de esos 205 millones el 75-80% va destinado sobre todo a mercados y a países muy relacionados con el sector vitivinícola. Hablamos de Estados Unidos, que ahora con los aranceles de Trump a ver qué es lo que va a pasar, pero solamente Estados Unidos, el estado de California, que es donde mayoritariamente se recepcionan pues, los productos de corcho que tenemos en la región, pues van 45-50 millones de euros aproximadamente. Chile también es gran receptor. Nos fijamos, son países productores del sector. Francia también, que es uno de los países principales del mercado de la exportación de productos de corcho, y Portugal, porque nos encontramos con el grupo industrial Amorim, que tiene una implantación muy fuerte en el país vecino, ¿no? Es decir también de que el sector del corcho pues, es un sector que de alguna manera pues, requiere de una fuerte inversión en cuanto a lo que es la tecnificación propiamente dicho del mercado, y eso lo que ha hecho esa atomización de la que hablaba Javier, ¿no? Es decir, hay 2-3 grandes grupos empresariales, uno de ellos Amorim, que nos encontramos con sede en Portugal, y otro es Dian Corcho, con sede en San Vicente de Alcántara, pero que es un grupo francés que se dedica a lo que es la producción de tapones de corcho en aglomerados, que son los que abastecen en gran parte pues, el mercado mundial de tapones, ¿no? Y es precisamente por eso, es decir, esa reconversión, esa reestructuración del sector empresarial en cuanto el número de empresas del sector, que ha venido pues, evidentemente a menos, ha sido promovido y provocado sobre todo por la fuerte tecnificación y la fuerte inversión que requiere el sector para estar, dijéramos, bueno, pues, sea lo más potente posible, ¿no? En cuanto a lo que es un cuadro comparativo del sector, la superficie de alcornocales, nos fijamos que Extremadura pues, aglutina más del 30% a nivel del nivel nacional. En España pues, hay en torno a unas 850.000 hectáreas,
de las cuales 250.000 no las encontramos solamente en Extremadura. Fíjense también en Europa, estamos hablando de 2,2 millones de hectáreas, pues Extremadura tiene una representación a nivel europeo bastante importante. Así ocurre también en la producción anual, que lo comentaba anteriormente, que nos movemos en torno a unos 25.000 toneladas año, y representa pues también un porcentaje elevado del sector del corcho a nivel nacional, ¿no? Bien, comentaba anteriormente que el relevo generacional, el propio director general lo apuntaba en su presentación inaugural, y lo decía anteriormente, la edad media ha aumentado de 48 a 55 años. El porcentaje de jóvenes ha caído significativamente y ha pasado un 15 a un 6%. Y esto nos puede llevar que en unos años el sector del corcho puede colapsar con el riesgo que hay de pérdida de empleo. Nosotros desde la Cámara de Comercio hicimos el año pasado un estudio de necesidades formativas precisamente para detectar cuáles son las necesidades reales de contratación que tienen las empresas, y nos dimos cuenta que una de las necesidades que tenía el sector del corcho era precisamente eso, es decir, formar y capacitar y habilitar a nuevos trabajadores que quisieran recualificarse en una profesión que iba a tener un mercado laboral importante, como era el caso del sector del corcho, ¿no? Hablamos siempre pues, de los sectores o de las industrias o de los proyectos empresariales industriales que van a llegar a Extremadura, de la gigafactoría en Navalmoral de la Mata, de Diamond Foundry en Trujillo, la almendrera que puede estar en Miajada, pero el sector del corcho necesita imperiosamente que haya una recualificación de los trabajadores que trabajan, porque en unos años nos vamos a encontrar de que los trabajadores que están actualmente, que atesoran y que tienen el conocimiento para poder extraer ese corcho del alcornoque, pues se van a jubilar, y si no somos capaces de recualificar nuevos trabajadores que quieran incorporarse al sector del corcho, pues difícilmente pues va a ser un sector con oportunidades y con salidas, ¿no? Comerciales. Las consecuencias de no poder actuar, pues evidentemente va a haber un debilitamiento en cuanto a lo que es el ecosistema, ¿no? Es decir, el corcho hay que sacarlo del árbol cada 8 o 9 años, y evidentemente no tendemos a hacer una extracción natural del corcho. Al final el propio tronco evidentemente va a sufrir un debilitamiento, y eso pues va a conllevar pues, una calidad peor del producto, ¿no? Eso dice Ricardo, que no ha corregido a mí que dice nada. Pero para que veas que la información ahí es errónea. He coincidido Víctor, no me ha visto, sí, he interrumpido, pero era porque a ti te pasa como a mí. Bueno, encantado de recibir buen conocimiento, o sea que para eso estamos, ¿no? Evidentemente tenemos una pérdida cultural. Si no cuidamos a un sector tan endógeno que puede tener Extremadura como es el corcho, pues evidentemente ese patrimonio inmaterial pues corre el riesgo de que pueda estar en peligro, ¿no? Propuestas innovadoras, pues algunas de ellas pues ya las hemos comentado, algunas de ellas se han expuesto a lo largo de la mañana, como el biomortero que nos comentaba. Vuelvo a incidir sobre eso, el alcornoque pues absorbe entre 14 y 30 toneladas de CO2, es cierto que está lejos del pino piñonero, pero es una de las especies arbóreas mucho más atractivas de cara al mercado de los créditos de carbono. En cuanto a lo que es la formación disruptiva, escuelas y maestrías corcheras, es cierto que hay y nos encontramos con certificados de profesionalidad en fabricación de tapones de corcho, de obtención de contrachapados y chapados, objetos de corcho, pero muchas veces la empresa pues no requiere a lo mejor de una certificación académica profesional. Lo que quiere es que realmente pues, la gente que está a pie de campo pues puedan de alguna manera tener esa capacidad de poder realizar ese trabajo. Nosotros estamos emprendiendo con la Diputación de Cáceres precisamente un programa formativo que quizás no va tan dirigido a la obtención de ese certificado de profesionalidad de cara a ese alumno, pero sí a la capacitación y la habilidad del propio trabajador, ¿no? Porque entendemos que las empresas
muchas veces tienen una necesidad imperiosa de poder trabajar y de poder tener esa mano de obra cualificada, y que puede ser una barrera de entrada pues la falta de cualificación académica. A la empresa lo que le interesa es tener el trabajador y que tenga esa capacidad de poder realizar ese trabajo, más allá de ese certificado de profesionalidad o más allá de esa cualificación académica, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos que estamos incidiendo precisamente con la Diputación de Cáceres, debido a la escasez en determinados perfiles profesionales en determinados sectores de actividad económica, ¿no? Diseño local, centros de diseños del corcho para productos de lujo. Esto, por poner un ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo claro, lo que es el revestimiento de esta sala. El salón de plenos de la Cámara de Comercio de España, que tú, Javier, seguro que conoces, pues está revestido con corcho de Extremadura, y es una de las cosas que nos llena de orgullo cuando participamos en las reuniones a nivel nacional que tenemos con la Cámara de Comercio de España. Trabajar también sobre oportunidades relacionadas con el sector de turismo. Por ejemplo, lo estaba comentando una de las anteriores participantes y con tertulias de esta jornada, ¿no? Con su ligera experiencia sobre el sector de turismo. Bueno, pues son propuestas de alguna manera innovadoras que van de alguna manera pues, acompañar o acompasar, ¿vale?, el sector del corcho, y hacer que el sector del corcho, un plan sectorial integral que desde las administraciones, tanto de la Junta de Extremadura como las cámaras de comercio y la propia Confederación Empresarial, pues estamos intentando poner en valor, ¿no? La transformación del sector, pues hablamos un poco de la gestión forestal avanzada y la resiliencia al cambio climático. Vuelvo otra vez un poco a incidir sobre esa especie arbórea, sobre todo en esa absorción de CO2 que puede tener. Eso también de alguna manera nos puede ayudar pues, a otro tipo de energías alternativas a las que tenemos, como puede ser la producción de plantas de biomasa, o impulsar la compensación voluntaria de CO2 que estaba comentando. En cuanto a lo que es la transformación local, de exportadores de materia prima, creadores de valor añadido, las cooperativas de jóvenes, es importante que tomemos conciencia en cuanto a lo que puede ser la recualificación de determinadas profesiones, intentar de alguna manera fomentar e incentivar la creación y la puesta en marcha de cooperativas de trabajo asociado, sobre todo en las zonas más rurales, que de alguna manera puedan generar estructuras de mayor tamaño empresarial, ¿no? Y por último, lo que es el mercado global, o los productos más premium con sellos de origen y sostenibilidad. Hay una de las cosas que se está trabajando, sobre todo muchas veces por determinados sellos y distinciones de calidad diferenciada. Nos ocurre mucho también en los productos agroalimentarios, por las IGP o las denominaciones de origen. ¿Por qué no el poder tender a un sello distintivo de una zona, como puede ser dijéramos la comarca de Tierra Baldío San Carlos, que es la zona productora de San Vicente de Alcántara y Valencia de Alcántara, en cuanto a lo que es generar y crear productos con un sello distintivo de calidad y de origen, como puede ser el sector del corcho. Y por último, bueno, pues tenía una diapositiva sobre oportunidades que pueden ser de interés y que pueden ofrecer un futuro sostenible para el sector del corcho. Desde la propia transformación local, procesar la materia prima en nuestra región para generar más empleo, la innovación industrial. No nos quedemos tanto en lo que es la transformación y la exportación de esos productos sacados o extraídos directamente del árbol y puestos a disposición de los grandes grupos empresariales, sino que intentemos tender a esa transformación de los productos, elaborar un plan de formación especializado con la Junta de Extremadura y con las entidades, como puede ser el caso de CIDITE, la propia Confederación Empresarial, donde podamos tener una mano de obra cualificada y asegurarnos pues, ese relevo generacional, que como decía, puede ser o puede suponer un colapso a unos años vista del sector, y evidentemente conseguir pues, la sostenibilidad rural del medio rural, ¿no? Una región como Extremadura y unas comarcas como el caso de San Vicente y Valencia de Alcántara, sin algo se han distinguido ha sido pues la conservación de la naturaleza, la puesta en valor de su riqueza paisajística
y natural que tiene a través de lo que es Alcornoque, de lo que es el sector del corcho. Yo creo que eso entre todos debemos de intentar conseguirlo mantener, esa es un poco la idea. Y poco más que añadir, porque muchas cosas ya se han ido comentando por los anteriores personas que han intervenido en la ponencia. Desde la Cámara de Comercio estamos abiertos pues, a escuchar al sector del corcho, a implementar oportunidades, acciones promocionales de cara a conseguir que el sector del corcho se pueda internacionalizar, pueda mantener pues, un crecimiento orgánico importante. Y aquí también comentar una de las cosas, y ya con esto ya cierro mi intervención. Tenemos un centro de emprendimiento, sobre todo para intentar asesorar, orientar y estar un poco en el día a día de soluciones tecnológicas o de soluciones, dijéramos, que pueden estar relacionadas con los centros de investigación, como puede ser el caso de CITIT. Muchas de las investigaciones que se realizan en los centros de conocimiento, en los centros de investigación, no tienen un aterrizaje empresarial. Entonces, desde el propio Centro de Emprendimiento Cáceres Blanco, pues lo que pretendemos es intentar materializar esas investigaciones en un proyecto empresarial, intentar conseguir un MVP, un producto mínimo viable, e intentar, con los medios que podemos tener en la Cámara de Comercio, que esa investigación sea una realidad empresarial y ayudar a esa investigación a convertirse en ese proyecto empresarial. Entonces, ahí hay un departamento específico en Cámara de Comercio de Cáceres que va a tratar de alguna manera pues, ayudar a ese crecimiento orgánico. Lo estamos haciendo con otros sectores, como el sector de la energía o el sector de la alimentación, apoyándonos en industrias, en cooperativas agrarias o en centros de investigación. Y bueno, pues con CITIT yo creo que tenemos una alianza colaborativa bastante cercana, Carmen, que nos gustaría bueno, pues conocer cuáles son las investigaciones que podéis estar realizando, pues sobre todo en el sector del corcho, que es un poco la jornada que nos trae aquí hoy, y si hubiera alguna investigación que pueda sugerir un aterrizaje empresarial, pues encantado de poderla escuchar y poderle favorecer en todo lo que podamos desde la Cámara de Comercio de Cáceres. Y nada más, abierto a bueno, pues, cualquier comentario, duda que quieran realizarme y poner a disposición la Cámara en favor de todos vosotros.